Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio, la Iglesia celebra hoy a San Benito, el padre así considerado de todos los monasterios o de los monjes de Occidente. No es el padre de los monjes en general, porque el padre de los monjes es San Antonio, que vivió 200 años antes que San Benito y que fundó tantos monasterios ahí en Betsaida, en lo que es Egipto, en aquella zona sobre todo, aunque no solo, que está entre Alejandría y el Cairo, toda esa zona semi-montañosa donde hay tantos y tantos monasterios, que todavía muchos se conservan hoy, todavía hay muchos monjes coptos, todavía hoy. Pues bien, Benito es el fruto de un momento especial de la historia de Europa. Europa está cayendo, está desapareciendo como tal el Imperio Romano, los bárbaros están entrando en todo lo que es todo el imperio, o sea, prácticamente llegan casi hasta Constantinopla, pero por la parte de aquí llegan a Italia, llegan a España, llegan al norte de África, prácticamente todo el imperio, los bárbaros han llegado, se está hundiendo la cultura clásica greco-romana y se hunde todo. Estamos ya al punto de entrar en lo que llamamos esa Edad Media, que le llamamos Edad Media, pero que tiene muchas fases, muchos momentos muy diferentes. Y allí viene el gran problema. Unos cuantos, entre ellos San Benito, se plantean realmente la vida, se plantean la fe. Y hay gente que es llamada de una forma especial, y este es uno de ellos. Era de eremita. Eremita es aquel que solo queda en ermitas, por eso eremita, o sea, queda en cuevas normalmente, y allí se va a Subiaco, donde hay unas cuevas, y allí vive con otros también que hacen de eremitas, pero que son en principio cada uno en su cueva. Todavía se conservan algunas de estas cuevas y se conserva todavía ese paisaje espléndido de lo que es Subiaco, que parece que no lo haya tocado la mano del hombre más que por esas cuevas y por el monasterio que se hizo después allí en el mismo Subiaco, monasterio benedictino, pero si no son bosques espléndidos, parece que la naturaleza esté intacta desde siempre. Pues bien, allí se pasa 2 años que fueron para él duros, muy duros, y de purificación constante, y de irse purificando por dentro, ir cambiando, ir buscando la voluntad de Dios, ¿qué quiere? Y en esa purificación empieza a tener discípulos, gente que quiere seguirlo. Hay como todo un movimiento de gente absolutamente descontenta con lo que está pasando en aquel momento. Y no hace como ahora, que se dedica entonces quién sabe a qué, que sea política, movimientos raros. No. Se dan cuenta de que no hay nada tan importante como Dios. Así que quieren consagrarse a Dios y lo buscan y buscan gente que entienda de Dios, y ven a San Benito y se van a él.
De hecho, los benedictinos, él empezará fundando este gran monasterio que es el de Monte Cassino, donde escribirá la regla, allí en el camino que lleva hacia Nápoles, desde Roma a Nápoles. Pero con él se irán juntando mucha gente durante estos siglos, entre los benedictinos y después todas las reformas, sobre todo el Císter, pero muchas más. Habrán miles de monasterios con el tiempo, con la regla benedictina, y serán cientos de miles los monjes de la regla benedictina. Y por eso se nos pone hoy esta primera lectura, que puede parecer extraña, el libro de los Proverbios. Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oídos a la sabiduría. Cuando uno se ha leído la regla de San Benito, suena esto. Empieza de forma diferente, pero con este mismo sonido. ¿Quieres la sabiduría? Acepta mis palabras. ¿Quieres esta regla? Que lo que te va a dar es vivir en cristiano, sabiamente. El poder seguir a Cristo en un mundo difícil, pero que es un mundo especial. Un mundo creado para vivir en santidad. Es el mundo, al menos en teoría, de los monasterios benedictinos. Después, por desgracia, ha pasado de todo y por eso han tenido a veces que ser reformados. Y ahora quedan ya pocos monasterios benedictinos, pero quedan. Y la idea del monasterio benedictino es muy clara. Ora et labora, obediencia sine mora, o sea, reza, trabaja, la oración, el trabajo y la obediencia sin demora. ¿La obediencia a quién? Al padre del monasterio, al abad. Es una sociedad, la sociedad benedictina, cerrada, donde todos los monjes se deben al abad. El abad que escogen ellos, pero se deben a él. Y el abad pasa a ser como una especie de la voluntad de Dios que ha de seguir la regla, él mismo faltaría más, pero que es la cabeza visible e invisible, todo a la vez, de la misma comunidad. Y ellos fueron los que, como decíamos al principio, supieron mantener la fe. De hecho, había monasterios con centenares y centenares de personas. Y allí donde había monasterios la gente iba, porque se sentían acogidos. Los monasterios salvaron la fe en muchísimos sitios donde enviaban a los mismos curas benedictinos para atender a tantas parroquias que se habían quedado ya sin sacerdotes, y que ellos mantuvieron la fe durante muchos siglos, cuando todo se hundía, y sobre todo mantuvieron la cultura, primero la fe, después la cultura. Fueron los que, ante los bárbaros que no entendían nada de cultura, supieron conservar los clásicos grecolatinos, los que fundaron y mantuvieron las grandes bibliotecas, los que copiaban los libros antiguos, los que estudiaban, y así hacían escuelas. Y todo el mundo que estudiaba iba a las escuelas en los monasterios, las escuelas benedictinas. Monasterios que eran modelo de actuación y modelo sobre todo también a nivel de evangelio, tanto hicieron, pero a nivel cultural. Y cuando decimos cultural, no solo es libros, no solo es aprender a leer y escribir, sino mantener las técnicas, estudiar las técnicas. Y así fueron innovadores en todo lo que era la agricultura, lo que era el buscar los nuevos cultivos, cómo hacer que las tierras funcionen, cómo hacer que los vinos sean buenos, cómo hacer que el aceite sea lo que ha de hacer, lo que ha de ser, cómo mantener los cultivos, cómo mantener la técnica en hacer las cosas, que se fuera transmitiendo de generación en generación para no perder, y no solo no perder, sino mejorar todo lo que se habían encontrado hasta su época. Y todo eso en medio de problemas gravísimos a nivel de gobernantes que no valían nada y además eran
no solo incultos, sino absolutamente bárbaros. Gente que no valía nada, y así todos ellos supieron mantener en medio de todas las dificultades, mantenerse fieles a Dios y fieles a una cultura clásica que tenía que ser renovada, no perdida, sino profundizada para ir descubriendo la verdad de las cosas, sabiendo que esa verdad está en Cristo mismo. Todo aquello parece antiguo, pero es lo mismo que encontramos hoy, una sociedad un poco perdida en sí misma, ensimismada solo en los propios saberes, en las propias cosas, que ha olvidado el centro, ha olvidado a Dios. Y el Evangelio nos lo dice de una forma espléndida. Los apóstoles se van a Jesús. Ya ves, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Cuando llegue la renovación, también vosotros os sentaréis en 12 tronos. Todo el que por mí deja casa, hermanos, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Esos son todos los cristianos que se la juegan por Cristo. Pero hoy lo vemos en estos monjes que lo han dejado todo por Cristo y que recibirán lo más importante, la vida eterna, si han sido fieles a Él. En nuestro momento pasa lo mismo. Cada cristiano que se mantenga fiel y que por fidelidad al Señor ha perdido tantas cosas que para el mundo son importantes, recibirá lo mismo, 100 veces más y la vida eterna. Para esa hemos sido creados, para estar con Cristo eternamente. Hemos sido creados y hemos sido salvados, redimidos. Que el Señor nos ilumine, nos haga ver realmente dónde está el camino que Él quiere para cada uno de nosotros y nos lleve a la vida eterna.